Buenos días, mis hermanos. Hoy vamos a iniciar nuestra clase, un poquito larga, perdón, pero sí es importante el tema. Y lo vamos a llamar, como dice la pantalla, la muerte de Jesús. Es la sesión número 4. Muy bien. Como siempre, iniciamos con nuestra lección en la versión en español y después lo haremos con la versión inglesa, que me parece incluso más adecuada. Muy bien. Dice idea central: Jesús murió para pagar la deuda por nuestros pecados. Aplicación para la vida. Tener deudas es algo con lo que seguramente muchos de nosotros estamos familiarizados. Sí, tal vez sea una hipoteca, un préstamo estudiantil o incluso la promesa de devolverle un dinero que nos prestó un amigo. Una deuda es una carga, un peso que te impide avanzar, y dependiendo de la cantidad, pagarla puede ser un proceso largo y desafiante. Ahora bien, imagina cómo sería tener una deuda imposible de saldar por tus propios medios. ¿Cómo te sentirías si un amigo te liberara de esa carga sin pedirte absolutamente nada a cambio? En esta sesión nos adelantaremos en un aspecto decisivo de la vida de Jesús, su muerte. No fue una muerte cualquiera, sino un sacrificio expiatorio. Jesús pagó una deuda que nosotros nunca pudiéramos saldar, la deuda por nuestros pecados. Más allá de las tristes connotaciones que puede traer la muerte, en la cruz encontramos la mayor expresión de amor y la gracia de Dios. Un acto de amor inigualable que tiene el poder de liberarnos de la carga del pecado y brindarnos una vida plena y verdaderamente libre. Esa es básicamente nuestra lección. Ahora vamos a ver la versión inglesa. En la versión inglesa nos dice: el estadounidense promedio tiene un saldo de deuda de $96,371. Ese total proviene de una variedad de fuentes diferentes, incluidas tarjetas de crédito, préstamos para automóviles, préstamos estudiantiles e hipotecas. Y si bien algunas fuentes de deuda son más destructivas que otras, la mayoría de los adultos saben que es vivir debiéndole algo a alguien cada mes. Si bien nos hemos acostumbrado a la deuda, a la idea, sigue siendo refrescante pensar que cómo sería la vida si estuviéramos libres de todas las deudas. Es esperanzador pensar en las diversas formas en que pudiéramos gastar nuestros recursos si no rindieran algo cada mes, y sin embargo la eliminación de la deuda solo se logra mediante disciplina y esfuerzo. Ese total solo se reduce a través de pequeños pasos incrementados realizados cada mes y hasta que desaparece una persona. Tiene las demandas de esa deuda sobre ella. Pero esta deuda es solo una sombra de la deuda mayor que todos tenemos, la deuda del pecado, acumulada durante toda una vida de decisiones rebeldes, tomadas contra un Dios santo. A diferencia del resto de nuestras deudas, la deuda del pecado nunca podrá saldarse con nuestros propios esfuerzos. Hay que pagarlo. La única pregunta es: ¿quién va a realizar ese pago? Ese es básicamente el sentir de lo que es la versión inglesa. Y si vemos, pues es lo clásico para algunos, que llega el mes y tenemos que pagar y nos quedamos casi sin nada.
no estoy hablando de mí. Bueno, sí, de mí. Vamos a ver ahora el siguiente texto. Lucas 23 del 32 a 34. 32. También llevaban con él a otros dos, ambos criminales, para ser ejecutados. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí junto con los dos criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. 34. Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Variante, no se incluye esta oración, en algunos textos antiguos no se incluye. Mientras tanto, echaban suerte para repartirse entre sí la ropa de Jesús. Y aquí viene una implicación. Al final. Y aquí viene una implicación. No vamos en su momento a decir que a Jesucristo lo sepultaron como aparecen en las películas con un rabo ocultando sus partes nobles. No. En la costumbre romana era crucificarlos desnudos. Entonces a Jesús lo crucificaron desnudo. En el post que vemos dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y efectivamente no sabían lo que estaban haciendo esos bárbaros. Vamos a ver el contexto. Lugar de la muerte de Jesús. En el libro Jesús de Nazaret de Samuel Pagán, editorial CLIE, nos dice que el camino que lleva al Gólgota se conoce como Vía Dolorosa, pero el sendero que hizo Jesús es difícil de determinar con precisión porque no se sabe si Pilatos vivía en el antiguo palacio de Herodes o en la fortaleza Antonia. Calvario es en griego. Gólgota es en arameo y significa calavera o calaca. Y Gólgota, calavera, en latín es calvaria. Era un lugar para llevar a cabo ejecuciones o tal vez un cementerio, Juan 19:41. En el siglo IV se identifica como el lugar donde se encuentra construida la Basílica del Santo Sepulcro en Jerusalén. En el tiempo de Jesús era una cantera pequeña a las afueras del muro de Jerusalén, ideal para ejecuciones. Vamos ahora a ver el mapa. En principio, donde se ubicaría la casa de Herodes sería alrededor de este lugar. Aquí estaría el Gólgota. Sin embargo, si fuera en la fortaleza Antonia, que estaría por aquí, el Gólgota estaría en esta parte norte. De hecho, hay estudios que nos dicen que posiblemente sea allí donde se hizo la ejecución de Jesús. Muy bien. Versículo 32. En el libro Lucas de Samuel Pérez Millós, editorial CLIE, iban con Jesús otros dos malhechores para ser crucificados, más 4 soldados para cada uno, en total eran 12. Se llamaban Loatas y Magatras, no se saben sus nombres, según la Vetus Latina. El Cordero de Dios iba a ser sacrificado expiatoriamente por el pecado del mundo, para que por la fe en él pudiésemos ser hechos justicia de Dios, 2 de Corintios 5:21. No hay evidencia bíblica de su encuentro con María y la Verónica. En una palabra, son puros chismes de la historia. Versículo 33. Los versículos 33 a 44 la titula Crucifixión de Jesús. El Gólgota, o es el lugar donde se levanta la iglesia del Santo Sepulcro, antes el templo de Venus, o el Calvario de Gordon, o tumba de jardín, a 200 metros fuera de la puerta de Damasco del muro antiguo.
Ya lo habíamos visto dónde estaba. Parece calavera, tiene 15 metros de altitud, se acostumbraba a crucificarlos desnudos. Jesús fue puesto en medio de los otros dos ladrones. Jesús murió, versículo 24, voluntariamente. Pone de manifiesto el infinito amor de Dios. El justo muere por los injustos para llevarnos a Dios. Primera de Pedro 3:18. Por la obra de la cruz se convertirían en hijos adoptivos de Dios. Era necesario que nuestros dolores y enfermedades cayeran en Jesús. Isaías 53:4. No podía haber perdón sin expiación del pecado. Estaba en el altar del sacrificio como Cordero de Dios, recibiendo la deuda penal de nuestro pecado. Segunda de Corintios 5:21. Eso es para el cristianismo. Si eso lo tratamos de decir en un contexto humanista, pues es una verdadera locura. Desglose. Jesús no transgredió una ley, murió de la manera más cruel, que era la de cruz, que se aplicaba a los peores criminales, cumpliendo profecías. La cruz fue un instrumento de tortura y causar un dolor enorme. Jesús nunca pecó, pero fue crucificado como criminal, siendo un acto de injusticia. Esto lógicamente para los cristianos. La crucifixión se hizo en el monte de la calavera. Jesús fue tratado como criminal sin haber cometido pecado. Creaba un ambiente desgarrador con su amor y santidad. Jesús, pese a la injusticia, respondió con misericordia, amó a sus enemigos, respondió con gracia y perdón. Los responsables participaron en el sacrificio de Dios encarnado. Incluso los soldados echaron suerte para quedarse con sus ropas y cumplir además otra profecía. Vamos a ver ahora las preguntas. Ya saben, la primera es en inglés, el español, la segunda es en inglés. ¿Por qué tus pecados requerían la muerte de Jesús? Porque es la única forma que se estableció el plan salvífico en el Antiguo Testamento. Entonces, si no hubiera sido esa muerte vicaria, pues no podría haber perdón de los pecados. ¿Qué deuda más has asumido que valió la pena en este momento? Pues la realidad es que en lo personal, pues el tener la oportunidad de mis libros, pues ha sido la deuda que más me ha beneficiado, en razón de que es lo que me permite ayudar o servir en este ministerio. 2. ¿Cómo influye en nuestras relaciones el perdón de Jesús? Con Él tenemos escatológicamente la esperanza de una vida eterna. Sin Él no tenemos esa vida y realmente no seríamos nada. ¿Cuál es la reacción inicial cuando Jesús perdona a quienes le están matando? Pues de asombro, porque Él es congruente. De hecho, dijo que amemos a nuestros enemigos y Él lo está demostrando precisamente perdonando a los que lo están sacrificando. Muy bien, vamos a continuar. Lucas de 23, del 35 al 43. 35. La gente, por su parte, se quedó allí observando y aún los gobernantes estaban burlándose de él. Salvó a otros, decían, que se salve a sí mismo, si es el Cristo de Dios, el escogido. 36. También los soldados se acercaron para burlarse de él. Le ofrecieron vinagre. 37. Y le dijeron, si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. 38. Resulta que había sobre él un letrero que decía, este es el rey de los judíos. Uno de los criminales, 39, uno de los criminales allí colgado empezó a insultarlo. ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro criminal lo reprendió. ¿Ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condena? 41. En nuestro caso el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este, en cambio,
no ha hecho nada malo. 42. Luego dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. 43. Jesús dijo: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Le contestó Jesús. Aquí está una representación de lo que sería la crucifixión. Reitero, estaban desnudos. Contexto. 2. El significado de la cruz. En el libro Jesús más que un rabino, editorial VIH Books, de César Vidal, nos dice que la guardia echó suertes para ver quién se quedaba con las ropas del condenado, como también lo señala el Salmo 22 del 15 al 18. Duró la agonía 3 horas. Se mofaban de él. Incluso los otros 2 condenados lo injuriaban, Mateo 27, 44. Y se burlaban los soldados y los sacerdotes de los judíos. Uno reconoció que era inocente. Ya vimos que uno de los ladrones, Lucas 23, 41. Él no había causado mal, Lucas 34, 41. Era el Mesías sufriente como lo había profetizado Isaías. El ladrón que se arrepintió fue perdonado por Jesús y le aseguró que iba a estar con él en el paraíso. En este lapso pudo encomendarle a Juan el cuidado de María, Juan 19 del 25 al 27. El significado de la cruz. Los persas fueron los primeros en utilizarla para ejecuciones. También los bárbaros, escitas, asirios, hindús, celtas e incluso los judíos. Los griegos y romanos siguieron con esa forma de ejecución. Era pavorosa, se les clavaban incluso cabeza abajo o los empalaban por sus partes nobles. Cicerón la calificó como el suplicio supremo junto con la hoguera y la decapitación. Se aplicaba a gentes muy humildes, que son los similares, como los cántaros españoles, judíos sublevados contra Roma, criminales violentos o bandidos, o esclavos rebeldes. Eran laes, ya investiguen lo que es en el diccionario, de la sociedad, ante lo cual sus testigos mostraban desprecio y asco. Entonces tomar la cruz entrañaría sufrir el máximo dolor, la vergüenza y el rechazo social. Eso es lo que significa. Versículo 35. Los judíos decían que los milagros de Jesús eran del maligno. Marcos 2, 3, 22. Él no tenía poder para salvarse a sí mismo, ni siquiera salvar a otros, los pecadores en la ejecución del plan de salvación. Se burlaron y le decían que si era el Mesías, se salvara a sí mismo y se convirtiera en rey. Pero él siempre lo rechazó. Su reino no era de este mundo, temporal, transitorio y cambiante, como dijo a Pilatos, Juan 18:36. El acceso al reino se basa en la fe puesta en Jesús, que lo hace posible por su obra redentora. Entonces, cuando hay grupos cristianos que quieren establecer un reino de Dios en la tierra, pues ¿qué creen? Eso no lo dijo Jesús. Ni él mismo lo buscó, ni él mismo lo hizo. Pero nos encantan los mitos. Versículo 36. Los soldados romanos le ofrecieron vino ácido, no precisamente vinagre. En Marcos se dice que era vino mezclado con mirra, bebida anestésica que Jesús se negó a beber, Marcos 15:36. Era el vino barato y ácido que le servían a los soldados para refrescarse. Las burlas se expresaron literalmente en el siguiente versículo. Versículo 37. Mientras que se burlaban de él, le desafiaban para que se salvara a sí mismo y demostrara que realmente era el rey de los judíos. Pero había dicho Jesús a Pilatos que su reino no era de este mundo. Entonces no recibiría ayuda de sus súbditos. Él voluntariamente daba su vida
por los perdidos. Versículo 38. Pilatos escribió un letrero: este es el rey de los judíos, en hebreo, griego y latín, encima de la cabeza de Jesús. Para Roma esto sería sedición, para judíos blasfemia, y los griegos como un hombre que se quería convertir en Dios y había fracasado. Habían dos razones: primero la legal, por sedición, y dos, la personal. Aquí está el rey de los judíos, el Mesías, hijo de David, pero allí estaba el Salvador del mundo. Colosenses 1:13. Versículo 39. Uno de los malhechores lanzaba blasfemias a Jesús. Mateo y Marcos dijeron que fueron los dos, Mateo 27:44 y Marcos 15:32. Le dijeron que si era el Hijo de Dios se salvara a él y a ellos. Ante esto hubo silencio. Isaías 53:7. Confió en el Padre, Salmos 37:5. Jesús no era buscabullas. Jesús tomó las cosas con silencio, sabiendo su misión que tenía. El otro crucificado increpó al que ofendió a Jesús. Le recriminó que no había temor de Dios en su corazón. También los tres estaban en el mismo juicio. Fueron llevados en conjunto para sufrir esa espantosa muerte. Versículo 41. El segundo malhechor reconoce su culpabilidad, su pecado, se está arrepintiendo. Por eso recibiría lo que merecían, por lo que hicieron. Pero Jesús no había hecho ninguna cosa indigna. La sentencia entonces era injusta. No había hecho ningún mal. Versículo 42. Le dijo que en cuanto venga en su reino, es una forma escatológica de referirse a su segunda venida, para establecer el reino de Dios en la tierra. Sabía entonces las Escrituras y posiblemente pedía que fuese resucitado en el día del Señor. Versículo 43. Jesús le dijo que en ese momento, que en ese mismo día, estaría con él en el paraíso. Jesús le perdonó sus pecados, porque su fe lo justificó delante de Dios. Jesús ocupó su lugar en la cruz y cancelaba su responsabilidad penal derivada del pecado. Desglose. Fueron testigos de la crucifixión primero el pueblo de Israel, dos, las autoridades romanas y de la comunidad judía. Había una sensación de injusticia en la crucifixión. Se burlaron y lo ridiculizaron. Él se entregó voluntariamente cumpliendo su compromiso con la justicia de Dios y la redención de la humanidad. Los soldados también se burlaron, le ofrecieron vinagre para prolongar su sufrimiento y evitar que se desmayara por la deshidratación, para exhibir el espectáculo macabro de la crucifixión. Le colgaron un cartel que decía Rey de los Judíos. Uno de los criminales lo desafió a que se salvara y a ellos, pero el otro entendió la verdadera naturaleza de su sacrificio. Reconoció su inocencia, su realeza en el reino venidero. Puso su esperanza en él. Jesús le aseguró que estaría con él en el paraíso. Los que mueren en Cristo tendrán esa comunión perfecta. Vamos a ver la siguiente pregunta. La versión en español: ¿cómo te desafía la promesa de Jesús al ladrón arrepentido? De que realmente nosotros debemos de ser como ese ladrón arrepentido, reconocer que tenemos pecados y que queremos que Él nos salve, porque Él es el único, la única fuente de salvación. ¿Cómo muestra la fe salvadora el ladrón en la cruz? Arrepintiéndose y verdaderamente tomando a Jesús como su Señor. Entonces Jesucristo le dijo que estaría con él en el paraíso. Muy bien, vamos a ver la última parte. Lucas 33 del 44 al 44.
desde el mediodía y hasta la media tarde, literal de la hora sexta a la hora novena, toda la tierra quedó sumida en la oscuridad. 45. Pues el sol se ocultó y la cortina del santuario del templo se rasgó en dos. 46. Entonces Jesús exclamó con fuerza: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, expiró. El centurión, al ver lo que había sucedido, alabó a Dios y dijo: verdaderamente este hombre era justo. En otros evangelios dice: era el Hijo de Dios. 48. Entonces los que se habían reunido para presenciar aquel espectáculo, al ver lo ocurrido, se fueron de allí golpeándose el pecho. Pero todos los conocidos de Jesús, incluso las mujeres que lo habían seguido desde Galilea, se quedaron mirando desde lejos. Vemos entonces lo que sería una representación de lo que era el patíbulo. No sabemos cómo realmente fue. Contexto: la muerte física de Jesús. 3. En el libro de Samuel Pagán, la cruz pesaba 300 libras, que son 136.07 kilogramos. El palo que cargó es de 75 a 125 libras, de 34 a 56 kilogramos. Los clavos eran de 1 centímetro de diámetro en su cabeza y de 13 a 18 centímetros de largo. La razón médica de la muerte fue la asfixia. Físicamente falleció el 7 de abril del año 30 de nuestra era, de acuerdo a los conteos que hicieron los eruditos. En el libro Dogmática Reformada de Hermann Bavinck, editorial CLIA, nos dice: primero, obedeció al Padre, Mateo 3:15. 2. Tuvo naturaleza sustitutiva voluntariamente, se negó a sí mismo como ofrenda al Padre, como cabeza de la nueva humanidad que es Jesús, Juan 4:34. 3. En esa única obediencia otorga justificación vivificante, Romanos 5, del 18 al 19. 4. Toda la persona de Cristo, tanto en su obediencia activa como pasiva, es la garantía completa de toda redención que Dios en su gracia concede a personas individuales, a la humanidad y al mundo. 5. Es el Cordero de Dios por los pecados del mundo, como rescate, y habiendo concluido su obra sacerdotal, sigue intercediendo por nosotros. Jesucristo vive, Jesucristo no murió. Versículo 44. De los versículos 44 al 49 sería la crucifixión y muerte de Jesús. Duró 3 horas y va a durar la agonía. Al mediodía hubo tinieblas, literal. Los que lo crucificaron estaban en tinieblas espirituales, 19:42. Es juicio, representan juicio, Isaías 5:30. No sabemos cómo fueron esas tinieblas. Físicamente un eclipse no dura 3 horas. Entonces la realidad es que no sabemos cómo se oscureció el sol. 45. Había tinieblas, por lo que el sol se oscureció durante esas 3 horas. Lo soportó en silencio Jesús. Sufrió la maldición del pecador. Al rasgarse la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo del templo, representa lo siguiente. Primero, era una cortina babilónica bordada en azul y en lino fino y escarlata, de un tejido verdaderamente maravilloso. Esto lo describe Josefo. 2. Se rasgó de arriba hacia abajo, Mateo 27:51. El ministerio sacerdotal del Antiguo Testamento había concluido. Se abría acceso directo hacia Dios para entrar al lugar santísimo, Hechos 10:19. 4. Jesús es el único camino que lleva a la vida, Mateo 7:14. Y 5. Permitía llegar a la gracia para el oportuno socorro, Hebreos 4:16.
Versículo 46. Todo lo que era necesario hacer para la salvación del pecador se había hecho, consumado. Juan 19:30. Fue un sacrificio definitivo, irrepetible y total, y puede justificar al pecador que acepta por la fe la obra de Jesús. Dijo esa frase y luego expiró. Versículo 47. El centurión fue testigo de todo lo que había pasado. Había muerto solo 6 horas después de haber estado en la cruz. Entonces glorificó a Dios y, testificando que era justo, para Marcos dice que era el Hijo de Dios. Marcos 15:39. Versículo 48. Las tinieblas hicieron que la multitud se preocupara. Luego, cuando vino la luz, oyeron las potentes palabras de Jesús. Una vez concluido esto, expiró. Recordaron cómo profetizó la destrucción del templo, golpeándose el pecho. Era una señal de contrición, de arrepentimiento de una culpa cometida y de la responsabilidad. Se dieron cuenta que Jesús era justo. Regresaban a sus casas con el pesar íntimo de que se había generado en sus corazones. Líderes y pueblo pidieron su muerte. Y podemos decir que los judíos, como lo dijeron ellos sobre su sangre, sobre su pueblo, está la sangre de Jesucristo. Ellos lo mataron, lo ordenaron la matanza y de la forma de la cruz. Entonces, para los que dicen que los judíos son nuestros hermanos, no son tanto. Versículo 49. Había amigos de Cristo, primordialmente mujeres. Juan se había ido para cuidar a María. Lucas dice que ellos estaban lejos. Juan dice que estaban cerca de la cruz. Juan 19:25. Esta aparente contradicción se explica porque en la oscuridad el centurión hizo retroceder a sus seguidores. Entonces al principio estaban cerca y al final lejos. Las mujeres vinieron desde Galilea para estar con él. Y aquí es algo bien importante. Muchas gentes niegan que las mujeres sean importantes en el ministerio. Y yo he sostenido, no una vez, sino siempre, que las mujeres tienen derecho a ministrar incluso como pastoras en la congregación. Y en mis muros tengo la justificación teológica de esto. Desglose. Vamos a ver el desglose. Al morir Jesús, Lucas destacó la oscuridad en pleno día. Jesús recibió el castigo que la humanidad merecía, representando el dolor que de Dios al castigar a su propio Hijo. El velo del templo se rasgó. Ya no había necesidad de hacer más sacrificios. Jesús había pagado por los pecados presentes y futuros de quienes confiaban en su sacrificio. En su muerte, Jesús mostró un ejemplo de entrega absoluta, incluso ante la muerte. Subrayó su confianza inquebrantable de Jesús en Dios y la naturaleza definitiva de su sacrificio, como ya vimos en otra clase, que incluso aparece esto en los Salmos. Lucas destacó que un centurión, conmovido, reconoció la inocencia de Jesús y proclamó su fe en Dios. La multitud se retiró golpeándose el pecho. Los discípulos y seguidores observaban desde lejos, incapaces de creer que el Hijo de Dios muriera en la cruz. Vamos a ver las últimas preguntas. Quienes se ponen una crucecita en el pecho y dicen, yo soy cristiano. La realidad es que la cruz representó, como lo habíamos visto, o era un representativo de un castigo humillante, de un castigo tremendo. Y Jesús les dice a sus seguidores si podían ellos también tomar la cruz. En lo personal lo dudo. ¿Qué circunstancias te llevan a glorificar a Dios como lo hizo el centurión? Que por él en su momento podemos tener camino hacia una vida eterna y perdón de nuestros pecados.
¿Cómo describías las acciones de las distintas personas cuando Jesús murió? De la burla de los soldados, del preso que estaba siendo ejecutado junto con él, y de la multitud, pasaron después al lamento, a la contrición, al arrepentimiento, y se dieron cuenta de que habían crucificado a un justo. ¿Qué nos dice esto de la justicia de Dios? Que no la entendemos. Porque la realidad es que es increíble que Él mismo sacrificara a su Hijo para perdón de los pecados de la humanidad. Racionalmente no es entendible. Teológicamente se habla de un sacrificio vicario. Pero en la realidad es sumamente difícil comprender esto para cualquier persona. ¿Cuáles son algunas maneras en las que deberíamos responder a la muerte de Jesús en la cruz? Si de verdad lo queremos seguir, pues debemos estar preparados para cualquier circunstancia. La vida no va a ser grata siendo cristianos, pero sí podemos tener una cosa que los demás no tienen: salvación, perdón de nuestros pecados y esperanza de una vida eterna. Muy bien. Vamos por último a leer nuestro texto. ¿Todos? Juan 19:30. Al probar Jesús el vinagre, dijo: todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. Juan 19:30. Muy bien. Vamos a hacer nuestra última oración. Amantísimo Padre, te damos gracias porque tú nos has hecho comprender mejor cómo se llevó a cabo la muerte injustificada de Jesús, porque no había hecho nada. Y sin embargo, expiró en la cruz nuestros pecados. La cruz representaba la peor ejecución que había en la antigüedad. Y aún así permitiste que Jesucristo pasara por esa horrenda muerte. Pero Señor, te pedimos que tú nos des esperanza y que comprendamos que el sacrificio de Jesús no fue algo que en su momento haya sido en vano, sino al contrario, es el origen de nuestra fe en Él y de la experiencia escatológica de estar con Él en el paraíso, como su Hijo adoptivo. Todo esto te lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, nos vemos el próximo domingo.